Entre los pueblos más bonitos de Salamanca hay uno con caras en las paredes de sus casas y otro con un monumento tan impresionante que dos norteamericanos intentaron comprarlo. Candelario es sin duda uno de los pueblos más interesantes de la zona y está lleno de curiosidades. La primera de estas curiosidades está en las grandes casas con una arquitectura muy especial, la chacinera. Son casas en las que además de vivir, sus dueños hacían embutidos. Os lo explicamos más al detalle en el vídeo que tenemos de Candelario. Otra de las curiosidades de Candelario son sus batipuertas. Podrás verlas por todo el pueblo. Y son unas puertas no completas, como podéis ver. Estas servían para varias cosas, pero la principal era sujetar a los animales durante la matanza. Hay que hablar también de las regaderas de Candelario, una especie de primitivo sistema de alcantarillado y de regado que tenía el pueblo gracias a conducir el agua de sus numerosas fuentes y de un arroyo a través de las calles, pasando casi por todas. Llamamos a Mogarraz el pueblo de las 1000 caras porque, como veis, prácticamente todas las casas de esta localidad tienen algún retrato colgando de sus paredes. Esto os lo explicamos más al detalle en el vídeo que hicimos de este bonito pueblo, pero resumidamente empezaron siendo pinturas al óleo de fotos antiguas. Además de esto, el pueblo está en una zona de naturaleza excepcional y tiene varios edificios especialmente llamativos que tenéis que visitar, como la pequeña ermita del Humilladero, que tiene su propia fuente, o la iglesia, que también está cubierta de retratos de los vecinos. En Mogarraz encontraréis algunas calles rectas, otras pequeñísimas y otras retorcidas. Es un pueblo de contrastes completamente imprescindible, no ya solo de la Sierra de Francia o de Salamanca, sino de España. La Alberca es el pueblo más visitado de la provincia de Salamanca y gracias a esto cuenta con una excepcional cantidad de restaurantes, tiendas, alojamientos y todo tipo de servicios. El pueblo al completo es bonito y en él podrás encontrar una arquitectura más variada, pero aún así tremendamente interesante. Además, en la Alberca hay muchos rincones especialmente interesantes como el puente sobre el arroyo, la Plaza Mayor, la iglesia o callejones de una belleza incuestionable. El pueblo está en la Sierra de Francia, un paraje de excepcional belleza, que además tiene muy cerca otros pueblos y lugares igual de bonitos o más. Parece un pueblo pequeño cuando lo ves en un mapa, pero todas las calles son interesantes y no se ve precisamente en un rato. Miranda del Castañar es un pueblo que no te puedes perder, es imperdible. En Miranda encontrarás rincones mágicos como los que crean sus casas que en ocasiones, aunque estén en diferentes lados de la calle, se inclinan hasta casi tocarse. La arquitectura popular aquí es muy variable y encontraremos casas de todo tipo, hechas con madera, con adobe, con piedras, con tejas y todo tipo de materiales que permitan a un edificio sobrevivir a los cálidos veranos y a los lluviosos inviernos. Para llegar a la zona más bonita de Miranda del Castañar, primero hay que pasar junto a su castillo y atravesar sus murallas. Parece extraño que un pueblo tan pequeño y apartado tenga esta gran fortificación para defenderlo, pero no nos vamos a quejar, nos encanta todo. Fíjate en los escudos de armas. Ciudad Rodrigo no es precisamente una ciudad, aunque antiguamente era una localidad muy importante. Hoy en día este gran pueblo tiene alrededor de 12.000 habitantes y está en esta lista porque es tremendamente monumental. Ciudad Rodrigo está lleno de edificios religiosos tremendamente llamativos y de todos los tamaños. También en sus calles encontraréis palacios, casas solariegas y mansiones preciosas como sacadas de un cuento. Hay uno especialmente bonito, el Palacio de la Marquesa de Cartago, que tiene un balcón torreón en una esquina que nos ha encantado. Ciudad Rodrigo es una villa con mucho movimiento, bares y restaurantes, en resumen mucha vida, sobre todo en su Plaza Mayor. Pero también es un pueblo fortificado con murallas en forma de bastiones, con esos ángulos como ya hemos visto en Jaca o Pamplona. Cepeda es precioso, es el típico pueblo pequeño que quieres visitar en una mañana de otoño o primavera. Se encuentra en la Sierra de Francia y lo que esto implica es que la arquitectura de sus bonitas casas es la típica que podemos ver en otros pueblos más conocidos, pero aquí también hay algunas casonas de piedra, lo que le da una variedad interesante. Cuando os adentréis en su casco antiguo, si el GPS no os lleva a Madrid, donde hay un montón de lugares que se llaman Cepeda, veréis mejor esta arquitectura serrana o de montaña de la que os hablamos. Un punto bonito que no te puedes perder es su plaza, en la que hay un árbol sobre una especie de pedestal de varios escalones, muy similar al de Erguijuela de la Sierra. Pero, qué bonito y qué bien cuidado está San Martín del Castañar. Este pueblo tiene la apariencia de un pueblo de montaña, aunque en realidad no está muy alto ni muy inclinado.
Si te lo puedes permitir, pasa unas vacaciones enteras en esta zona conociendo todos estos pueblos bonitos y súper cercanos. San Martín del Castañar cuenta con un castillo, a las afueras del pueblo, justo donde este termina. Nuestro lugar preferido del pueblo es su Plaza Mayor, con una forma de auténtico cruce de caminos, en la que podrás ver balcones, soportales y un pilar o fuente de piedra, que es la construcción más característica del pueblo. Aunque en Montemayor del Río también hay bonitas casas de arquitectura serrana, este pueblo se desmarca del resto porque la mayoría de casas tienen una arquitectura más moderna. Sin embargo, Montemayor es un pueblo que merece mucho la pena, sobre todo por su castillo llamado de San Vicente, una tremenda fortificación de gran tamaño y muy bonito. Tiene varias torres a lo largo de su perímetro, pero todas son diferentes, sobre todo la principal, que es casi tan grande como todas las otras juntas. Este es uno de los pocos castillos de toda la zona que pueden ser visitados. Montemayor del Río además tiene otros monumentos, como la ermita de San Antón, la Picota Pilón en la Plaza Mayor, el Puente de Piedra y el Crucero. Villanueva del Conde tiene en el centro del pueblo un inmenso cuadrado totalmente rodeado por decenas de casas. En la parte trasera de estas casas hay un espacio misterioso, del tamaño de un campo de fútbol. Esto no es nada habitual en pueblos de este tamaño. Por suerte, encontramos un pequeño pasaje entre los edificios que da acceso a este lugar. De esta manera conocimos el misterioso interior de este gran cuadrado y cruzamos por las traseras de las casas, donde hay, como ellos dicen, huertitas, donde tienen gran variedad de verduras, hortalizas y frutas plantadas. Las calles de Villanueva están empedradas y en su mayoría son bastante estrechas. Como principal atractivo cuenta con dos plazas principales, una de ellas incluso tiene soportales. Es un pueblo muy rural, si te gustan este tipo de pueblos, lo vas a disfrutar. Sotoserrano es el pueblo más pequeño de la lista. Su zona antigua apenas tiene 4 calles súper estrechas. Este pueblo es conocido, entre otras cosas, porque el famoso Meandro del Melero está en sus tierras, pero en realidad está a 12 kilómetros del pueblo y los miradores están en la provincia de al lado. Este pueblo tiene casitas construidas con la arquitectura típica de la zona, pero muy atentos, además hay otras construcciones muy interesantes repartidas por el pueblo. Hay pasajes para llegar a pie de una calle a otra o incluso un edificio con un tremendo mural dibujado en un lateral. En la estrechísima Plaza Mayor de Sotoserrano encontrarás algunos de los edificios más interesantes, como la Torre del Reloj. Salvatierra de Tormes es diferente a todos los otros pueblos de la lista. Un embalse que se hizo con las aguas del río Tormes que le da nombre al pueblo estuvo a punto de acabar con este, pero por suerte finalmente el pueblo no fue inundado. Aún así, al desaparecer bajo las aguas las mejores tierras de cultivo, el pueblo quedó muy abandonado. Por suerte para los que hacemos turismo podemos aún ver este pueblo y sus rincones más interesantes. Caminando por sus calles encontramos la llamada Puerta del Río, que antiguamente daba un camino que llevaba hasta este, pero en la actualidad el agua del pantano llega hasta la puerta. Otro punto a visitar es el Castillo de la Mora Encantada, que por desgracia solo conserva algunos muros, pero al encontrarse junto a las aguas y otras construcciones de piedra queda muy bonito. Béjar es el pueblo más grande de la lista junto a Ciudad Rodrigo, y ambas localidades cuentan con un casco antiguo lleno de edificios para conocer. ¡Vamos a ello! Las estrechas calles de Béjar nos hacen pensar que será un pueblo pequeño. Encontraremos aquí murallas, pequeñas plazoletas, casas con bonitos balcones y mucho más. Pero lo mejor está casi al final del pueblo, cuando llegamos a la Plaza Mayor de Maldonado. Aquí están la Iglesia del Salvador, el Ayuntamiento y el Palacio Ducal, una enorme construcción con forma de castillo de torres circulares que además se encuentra sobre otras murallas, lo que le da un aire poderoso. Podéis pasar también por el jardín histórico El Bosque, que está a las afueras. Allí hay un estanque, muchos árboles, flores y hasta una secuoya gigante. Erguijuela de la Sierra es el típico pueblito de montaña de estos que nos gusta visitar. Este pueblo tiene algo que le hace especial y es el olmo de su Plaza Mayor, un árbol al que se le estiman unos 500 años de vida. El árbol es espectacular y la plaza también, por lo que el conjunto hace que esta sea nuestra parte preferida del pueblo. Pero aún nos queda mucho que ver, como la zona antigua del pueblo, que tiene arquitectura de montaña. Al ser un pueblo menos masificado se nota que es más real, como si visitaras un pueblo anclado en un pasado no muy lejano. Este es un ambiente que no se puede lograr en pueblos masificados como La Alberca. Un pueblo muy rural y a la vez con un fuerte carácter medieval es Monleón.
Este es un pueblo menos conocido pero realmente fascinante que debes visitar. Gran parte del pueblo está rodeado de una formidable muralla que en un extremo tiene un castillo con una tremenda torre del homenaje. Por desgracia el castillo no es visitable, pero solo viéndolo por fuera ya es flipante, y da ganas de seguir investigando las estrechas calles del pueblo. En estas calles encontraremos, además de un berraco de piedra, unas casas de piedra con un toque muy rural. El pueblo de Sequeros es conocido como la Pequeña Alberca por tener ese aire serrano similar al del conocidísimo pueblo, aunque a nosotros se nos asemeja más a Mogarraz, si no fuera por la falta de caras en las fachadas, claro. Este pueblo se encuentra en la Sierra de Francia, muy cerca de estos otros pueblos tan bonitos, por tanto es una parada extra perfecta para añadir a tu visita a los pueblos más bonitos de Salamanca. Además, Sequeros está considerado como conjunto histórico-artístico, sobre todo por la arquitectura de sus casas, adornadas con balcones floridos, y también por la importancia de algunos de sus edificios principales, aunque también tiene rincones muy rurales, por lo que es una mezcla que gustará a todos. A tan solo 15 kilómetros de Portugal visitamos San Felices de los Gallegos. Su peculiar nombre se debe a que fue colonizado por gallegos, aunque anteriormente fue localidad portuguesa, y fueron ellos, los portugueses, los que erigieron el magnífico castillo que tiene este pueblo. Durante nuestro paseo por San Felices encontraremos una mezcla de arquitectura con casas modernas, otras de piedra vista, algunas con cristaleras de madera, balcones metálicos al estilo navarro y por supuesto la zona medieval del castillo, que trae una curiosidad. Este castillo visitable hoy en día es tan impresionante que unos norteamericanos intentaron comprarlo para trasladarlo a su país, pero finalmente ni por 14 millones de las antiguas pesetas quiso venderlo su propietario.